pues ya estamos ahora sí más que listos. Ok. Pues muy, muy agradecida, sobre todo por el tiempo, porque no ha sido No, una no, no. época fácil. Ya tiene casi más de un mes poco más de un mes que Madre Tierra no sale al aire. Hemos tenido que estar haciendo retransmisiones de programas. La gente lo ha aceptado muy bien, nos han dado chance de que así sea la cosa, que así nos movamos, porque pues tú lo comprendes, Edgar, ha sido una época bien complicada, a todos nos cambió la cotidianidad, la forma de vida, y ahora leo mucho al respecto sobre volver a la normalidad. No va a ser tan sencillo, pero bueno, vamos a estar aquí echándole muchas ganas y les agradezco muchísimo. Este es el primer programa que transmitimos dentro de todo contingencia que hemos vivido en el mundo, porque es muy gracioso que ahora no solo se trata de una nación, es algo global, y pues con Global. ese objetivo de tratar de bajarle un poquito al tono pues de toda esta cosa que nos tiene angustiados, preocupados, pues estamos tratando de retomar los temas ambientales que no están tan alejados de lo que sucede, ¿no? De muchas teorías de conspiración, muchas teorías de guerra bacteriológica, muchísimas cosas han surgido, ¿no? De este tema, pero yo siento que nada está alejado del tema ambiental. Es decir, que todo lo que le hemos Ujú. provocado a la Tierra nos lo está regresando, ¿no? Así como nos da cosas Por supuesto. buenas, positivas, alimento, todo esto tiene un porqué. Y bueno, déjame platicarles, Edgar, un poquito en este programa de Madre Tierra, es martes 28 de abril. Vamos a platicar precisamente con una organización que tuve la fortuna de encontrarme sin querer, fue una coincidencia, una casualidad muy, muy chistosa, porque yo tenía un cilindro que me habían regalado, no recuerdo en qué lugar, me invitan a muchos lugares. Yo había visto la ranita, ¿no? Y dije, qué bonita, y a mis hijos les encantaba la ranita. Entonces un día que yo dije, ¿qué es Rainforest Alliance? Dije, ¿de qué se trata? Me llama la atención. Y así lo traía yo en el cassette, hasta que un día me escriben y me dicen, oye, mira, tenemos estos temas, es una organización internacional, está haciendo muchas cosas, eh, ¿no te interesaría saber de ellos? Claro que sí. Tuve el acercamiento con una agencia de sustentabilidad que se llama Expoc. Ellos fueron los que me dijeron, Mm. deberías de tener un contacto, una comunicación con ellos, hacen cosas padrísimas, muy interesantes, y no son locales, o sea, lo hacen a nivel internacional, y se te vas a topar muchas veces en la vida con cosas que está haciendo Rain. Y dije, en serio, tal cual, un día comiéndome una paleta de una conocida marca, me encontré el logotipo y dije, caramba, es que algo me quieren decir estos chicos de RA. Así es que afortunadamente me pongo en contacto con ustedes, me comunican contigo, Edgar González, que eres precisamente pues una de las personas que trabajan mucho, que hacen bastante, y que bueno, eres el director de Rainforest Alliance en México. Así es que Edgar, pues qué padre haber coincidido con ustedes en tantas formas y sin saberlo, ¿no? Están en muchos lados. Pero bueno, para comenzar un poquito la charla, me encantaría que la gente supiera un poco más de ustedes. Yo, por este conocimiento, este acercamiento que tuve, bueno, me di cuenta que ustedes son una asociación, una organización internacional. Ujú. Es importante destacar que son sin fines de lucro y que aparte, pues están en muchísimas partes del mundo, y que una de sus principales apuestas es esa, la transformación de los negocios hacia una conservación de la biodiversidad. Sí, muchas gracias, Abril, muchas gracias por la invitación. Sí, Y sí, justo como dices, ¿no? Rainforest Alliance, somos una organización no gubernamental con más de 30 años de experiencia, si no mal recuerdo, uh-huh. este año estamos cumpliendo 33 años de la Okay. fundación de Rainforest Alliance. Como decías, somos una organización global. Tenemos presencia en más de 93 países en el mundo. Por ejemplo, en Sí, Latinoamérica, obviamente estamos en México, pero también estamos en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, eh,
y creo que ya no. Pero bueno, también trabajamos mucho en Asia y en los países en África y en los países europeos, principalmente con cuestiones muy relacionadas con temas de mercados, ¿no? ¿Qué es lo que hace Rainforest Alliance? Nosotros somos una organización que cuyo objetivo final es la conservación de los recursos naturales, su biodiversidad, los servicios ecosistémicos que nos brindan, pero lo hacemos de una manera, creo que un poco diferente a como se hace tradicionalmente, ¿no? Para nosotros, ¿y cómo lo hacemos? Es trabajando en cadenas de valor como el café, como el cacao, como el banano, el té y obviamente todo lo que está relacionado con los productos forestales maderables y no maderables. Y cuando digo cómo lo hacemos diferente es porque trabajamos a todo lo largo y ancho de la cadena de valor. Desde con los pequeños productores que están en los territorios o en los paisajes en donde tenemos incidencia en México y en el mundo, y también con todos esos eslabones de la cadena de valor, que son aquellos que van agregando valor a un producto, que lo van transformando, hasta tener como ese contacto con la iniciativa privada o el sector empresarial, ¿no? Y por supuesto también tenemos o tratamos de tener mucha influencia sobre el sector sí, el sector del consumo, ¿no? O sea, tú, yo que consumimos diferentes commodities, diferentes productos, tratamos de influenciarlos mucho, ¿no? Hacia que se empiece o que se consuman productos que son producidos de una manera sostenible y que se pueda verificar que sí, que en realidad sí son sostenibles, y creemos que a final de cuentas, pues el consumidor es el que jala toda la cadena de valor, ¿no? Si los consumidores empezamos a demandar estos o tenemos una mayor demanda de este tipo de productos, pues obviamente, pues toda la cadena se va transformando, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto también trabajamos mucho con el sector empresarial, con la iniciativa privada, y justo es para transformar sus cadenas de suministro, ¿no? Con diferentes productos y diferentes commodities, ¿no? Y todo esto lo hacemos a través de cuestiones de creación y fortalecimiento de capacidades técnicas, humanas, organización con los pequeños productores, pero también tratando de transformar las cadenas de suministro y las políticas de suministro del sector empresarial, ¿no? Eso está muy interesante, sobre todo porque tocaste un tema que me llama mucho la atención, el que la gente de verdad sepa de que esta producción es en realidad sostenible y que no estamos haciendo solamente un greenwash a las personas y que finalmente pues nos confiamos y decimos yo consumo esto porque tiene una producción sustentable, porque son empresas socialmente responsables y al final de cuentas es solamente como para ponerse la medallita, ¿no? Eso es importante y a mí algo que también, una pregunta que yo tenía para ustedes, sabiendo que ya es una empresa que tiene más de 30 años, están preocupados actualmente muchas negocios, empresas, en hacer que las personas, darse un vuelco hacia hacer una producción sustentable, ser sostenibles y todo esto. Pero ustedes hace 30 años que surge Rainforest, ¿cuál era el panorama que hizo que ustedes se dieran cuenta que era necesario hacer un ajuste en este tipo de negocio? ¿Qué fue lo que los hizo a ustedes comprometerse con esto? Mira, creo que a final de cuentas cuando nace Rainforest Alliance, nace por un tema de protección y conservación de recursos naturales per se, ¿no? Pero creo que a lo largo del tiempo, los fundadores y en esa época la junta directiva se dieron cuenta que uno de los mayores sectores que ejercía presión y que sigue ejerciendo presión
recursos naturales y sobre el uso de los recursos naturales, pues es el sector empresarial, ¿no? Entonces de ahí creo que se empezaron a definir y se empezó a incluir a la iniciativa privada dentro de estos esquemas de conservación de los recursos naturales, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, etcétera, ¿no? Pero creo que sí se ha ido transformando un poco la forma en la que trabaja RA, ¿no? O sea, te insisto, al principio pues estaba muy enfocado, sí, a cómo conservamos, tal vez con un tema como de conservacionismo como purista, ¿no? En donde no toco, no veo, no respiro, pero creo que afortunadamente nos dimos cuenta que, pues a final de cuentas, por ejemplo, en México, un 60-65% de los recursos forestales en bosques y selvas, pues están bajo propiedad social, ¿no? Pertenecen a los ejidos, pertenecen a las comunidades, y así hay otros esquemas parecidos en el mundo, en donde las personas viven y dependen de los bosques y las selvas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos hacia un tema solo de conservación, de no puedes tocar, no puedes producir dentro de un ecosistema, pues a final de cuentas los que se ven afectados son las personas que viven de los bosques y las selvas, ¿no? Entonces, creo que con este esquema de conservación que tenemos nosotros, que hemos definido un concepto que llamamos conservación basada en mercados, en donde la hipótesis es que los pequeños y medianos productores, al tener un mercado o acceso a mercados diferenciados, presión sobre los recursos naturales va disminuir, ¿no? Entonces, para nosotros como organización, el tema de los mercados es bien, bien importante, ¿no? Y cuando digo mercados, es como esta conexión y este link que tenemos a nivel global, con alrededor de 400 empresas, ¿no? Desde empresas de retail hasta empresas productoras como el ejemplo de la paleta que tú decías hace un rato, que tiene el sello de certificación de Rainforest Alliance, ¿no? Entonces, pues creo que el modelo de negocio o el modelo con el que trabaja Rainforest Alliance se ha ido modificando, se ha ido transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, claro, porque como lo comentaba ya hace un momento, antes era los negocios o la industria, los empresarios eran, si no lo veo, no existe, ¿no? O sea, si yo no veo que haya un daño, yo no me doy cuenta, no pasa nada, ¿no? Y me llama a mí la atención esto de decir, bueno, es que hace más de 30 años surge RA, ¿cómo surge en ese momento? Cuando todos creemos que el tema medioambiental es actual, ¿no? Para muchos es como que un tema de moda, y no es así, es un tema en el que muchas organizaciones, muchas personas llevan años haciendo esfuerzos. Entonces, un ejemplo de ellos son ustedes. Tan es así que han intervenido en muchísimos lugares, pero ojo, no solamente es digno de reconocer el que se trate la biodiversidad ni las cosas por las que las personas viven, ¿no? Hay gente que ha vivido incluso su forma de vivir es de los bosques, ¿no? De los árboles maderables, todo esto. Y sin embargo pensamos que son los villanos, ¿no? O sea, es que esa comunidad se dedica a la tala y no precisamente desconocemos que hacen todo un trabajo sustentable, ¿no? Que hacen, sus esfuerzos están destinados también al respeto de la tierra. Ustedes trabajan con esas organizaciones, ¿cómo logran esta vinculación? ¿Cómo fue que ustedes se acercaron a estas comunidades? Porque déjenme decirles que ustedes trabajan con vinculación, tienen aliados, tienen muchas alianzas, y no solamente pues, en México, veo que son muchísimos países los que ustedes abarcan, ¿no? Sí, y justo, ¿no? Creo que eso es como lo interesante, ¿no? Del trabajo y que es interesante este tema de las alianzas, ¿no? A final de cuentas,
en el nombre de la organización llevamos este tema como súper embebido, ¿no? El tema de las alianzas para nosotros es fundamental, ¿no? Ujú. Y como te decía, o sea, es importante formar alianzas desde con aquellos actores que están en un territorio, como las comunidades, los grupos de productores, las sociedades de productores, etcétera, hasta con el sector empresarial y el sector del consumo, ¿no? Entonces nosotros, como tú bien decías, tenemos muchas alianzas en diferentes niveles, ¿no? Y ese punto que tú tocas es bastante importante y creo que es fundamental, ¿no? Esto de, por ejemplo, ahí en el sureste del país, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, en el norte, en Chihuahua, en Durango, Jalisco, hay muchos ejidos, comunidades que se dedican al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables, ¿no? Pero Ujú. que en muchas ocasiones, por falta de información, de desconocimiento, hay mucha gente que dice, ay, es que están talando los bosques, ¿no? Ujú. A final de cuentas, lo que se hace con el manejo forestal comunitario, pues es precisamente eso, ¿no? Es manejar el bosque para que se encuentre en mejor salud, en mejor salud, en mejores condiciones, que tenga como, que los bosques tengan esta oportunidad de generar como mayores servicios ecosistémicos de mejor calidad y obviamente que provean un modo de vida para la gente, ¿no? Claro. Aquí es importante recalcar que los bosques que no son manejados, que los bosques sobremaduros o los bosques viejos, son bosques que tienden o que tienen más facilidad a, o que son más susceptibles de enfermedades, plagas, incendios, etcétera, ¿no? Entonces creo que Ujú. es importante entender ese concepto del manejo forestal, de la silvicultura comunitaria que se hace en el país y en muchos lugares del mundo, ¿no? Y sí, ¿no? Un poquito volviendo al tema de estas alianzas que tenemos con la iniciativa privada, mucho de lo que nosotros hacemos es como tratar de hacer entender a la iniciativa privada que todo esto no se trata de una cuestión de responsabilidad social per se, ¿no? Ajá. Sino que es un modelo de negocio nuevo. Es una decisión que tienen que tomar las empresas, es una decisión de negocio, pero es un modelo de negocio al que no estaban tal vez acostumbrados, ¿no? Y que como tú decías en un principio, pues de repente sí había como muchas estas experiencias de greenwash, ¿no? O de solo como que hago un poco, pero y me cuelgo una gran medalla, ¿no? Y creo que ahora desde la iniciativa privada ha ido cambiando como esa visión y ellos mismos ya lo están entendiendo que no es una cuestión de responsabilidad social, sino que son decisiones de negocio Ujú. y que ellos tienen que invertir en esta transformación de sus cadenas de suministro en diferentes cadenas de valor Ujú. que ellos tienen, porque si no lo hacen, con este tema, en este tema del cambio climático, de todos los efectos, todos los impactos que tiene, pues ellos ven amenazados como los productos o los commodities de los que ellos transforman tal vez en un periodo muy corto de tiempo, pues, ¿no? Y Sí. que esa es otra área en donde nos hemos estado enfocando en los últimos años, precisamente en temas de adaptación al cambio climático, ¿no? De Claro. cómo nos adaptamos y cómo se adaptan los sistemas productivos, café, cacao, mangos y tomates, etcétera, a estos efectos e impactos que ha tenido el cambio climático sobre estos mismos. Por supuesto. Hace unos meses yo en un curso que tenía yo de marketing verde, había un pequeño debate, una charla, una conversación en la que había quienes estaban con la idea, que yo creo que también va por ahí mi idea, de que lo ambiental estaba asociado a lo social, ¿no?
que tenía mucha relación el que muchísimo del cuidado ambiental se veía reflejado en cómo las comunidades, y no me refiero a comunidades indígenas solamente, porque a veces todos limitamos ese concepto a lo indígena, ¿no? A lo que es de campo, al bosque, la selva, ¿no? Incluso en nuestra misma comunidad, en nuestro entorno, ¿no? Todo está como ciertamente vinculado, hay algo que lo enlaza, que lo une, y si algo fluye correctamente, lo social también se ve beneficiado. En este caso, ustedes hablan muchísimo de crear comunidades prósperas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ustedes con estos trabajos logran que esas comunidades tengan un mejor futuro o tengan una mejor forma de vida o una mejor producción, algo que tenga más beneficios que solamente es que yo lo tengo aquí, lo puedo usar y lo uso y no lo conservo, ¿no? Sí, justo, ¿no? Creo que es un poco lo que comentábamos y es a final de cuentas, ¿cómo creamos estas comunidades prósperas? Es justo uno, con el tema de acceso a mercados, ¿no? Eliminando un montón de intermediarios. O sea, tú sabes que, y que entre el pequeño productor y, y un consumidor, hay, en medio de esa cadena hay un montón de intermediarios, ¿no? Que de repente en México no sé si son bien o mal llamados coyotes, ¿no? Y que a final de cuentas son esos intermediarios quienes llevan la mayor ganancia, ¿no? Ujú, De un producto o de un commodity, ¿no? Entonces, mucho el trabajo que hacemos es justo cómo desarrollamos las capacidades eh, técnicas, humanas, financieras, empresariales de estos grupos de pequeños productores para ujú, que ellos puedan acceder directamente a estos mercados, ¿no? Por claro. ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Trabajamos con productores de mango en la zona del istmo de Oaxaca y ahí hemos trabajado ya con ellos creo que por un par de años. Entonces Ujú, ha sido mucho el tema sí, de cómo mejoramos la producción y la productividad de estas plantaciones de mango justo para que no tengan que crecer y deforestar las zonas forestales que están alrededor de estas zonas, pero también cómo trabajamos con ellos en cuestiones empresariales, ¿no? En cuestiones ujú. empresariales desde crear una organización como una sociedad de producción rural hasta que estén listos para poder vender a un supermercado, ¿no? Que en este año tuvimos ya es la fortuna de que este grupo de productores de mango vendiera ya directamente sus mangos desde donde se producen a un supermercado bastante grande, ¿no? Y que ya los podemos encontrar incluso en los supermercados de aquí de la Ciudad de México. El año pasado, con estos mismos productores de mango, tuvimos la suerte y la fortuna de que pudieran vender a una empresa que produce jugos. Entonces, son ese tipo de cosas que hacemos, esos links que hacemos entre el pequeño productor y la iniciativa privada, eliminando los miles de intermediarios que hay en esas cadenas, justo para que el mayor beneficio económico, social, ambiental, se quede en los productores, se quede en las comunidades, ¿no? Sí, parecería que para muchos diríamos, ay, bueno, pero es un temota, es un tema bien grandote, bien lo dice, se les llama así con todas sus letras coyotes, ¿no? O sea, tú vas, adquieres una caja de mangos y te dicen 10 pesos, ¿no? Y ahí vienen acá y te lo venden en la ciudad y te dicen 300, entonces la comunidad allá no ganó absolutamente nada. Recuerdo mucho, no es el caso en particular, pero de estos sombreros tejidos en Chiapas o Oaxaca que cualquier persona podría ir a comprar a peso, ¿no? Un sombrero Ujú. que acá en la ciudad te cuesta 250, un sombrero, y allá te están dando a veces el 100 por. Entonces, es toda algo que se tiene que desenredar, una badaña que está muy, muy amarrada y que no es sencillo, porque pues, son años de este tipo pues de malos manejos en este tipo de negocios, pero no es solamente eso, que ustedes también le brindan esa capacitación a las personas para que sepan aceptar, que sean buenos negociadores, ¿no? A ver, no le pierdas, o sea, tienes que encontrarle la manera de ganar. Entonces, ustedes trabajan, capacitan, vinculan, y ese es un trabajo bien grande.
Ahora me gustaría que les platicaras un poco con los países en los que ustedes están y aquí en México en particular, en qué comunidades, para que la gente dimensione un poco el alcance que tienen ustedes. Por favor. Ya, sí, muchas gracias, Abril. En México trabajamos en los 3 estados de la península de Yucatán. Ujú. Obviamente Yucatán, Quintana Roo, Campeche, trabajamos en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en la Ciudad de México, aunque usted no lo crea, trabajamos con los productores chinamperos del área de Xochimilco, de Milpa Alta, de la Magdalena Contreras. Hay un montón de producción y zonas de conservación en la Ciudad de México que como habitantes de la Ciudad de México muchas veces desconocemos. También trabajamos en Jalisco, ¿no? Nosotros tenemos un impacto directo en más o menos alrededor de 1.5 millones de hectáreas en todos estos estados, pero un impacto indirecto, como considerándolo como un área de amortiguamiento, en casi 5 millones de hectáreas, solo en México, ¿no? Y trabajamos con comunidades, pueblos indígenas y comunidades locales, y Ajá. trabajamos con comunidades y pueblos indígenas que se dedican estrictamente a cuestiones de aprovechamientos forestales maderables, no maderables, pero también trabajamos con un montón de productores agrícolas Ujú. y pecuarios, ¿no? Wow. Porque a final de cuentas el principal eh, driver o motivo de deforestación en México está relacionado mucho con la ganadería y la agricultura, ¿no? Entonces, trabajando con estos sectores, pues tratamos de frenar un poco el tema o coadyuvar en la reducción de la deforestación y degradación de los terrenos forestales y por ende en la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Hasta hace un par de años trabajábamos mucho también en el tema de turismo, especialmente con temas de certificación a hoteles y operaciones turísticas. Eh, Nosotros hace un par de años nos fusionamos con otra organización que tiene su sede en Ámsterdam, que se Ajá. llama, o se llamaba UTZ, y ahora somos una misma organización, somos Rainforest Alliance, pero se decidió que el turismo ya como tal, en cuestiones estrictamente de certificación, ya no lo íbamos a trabajar tanto, ¿no? Sin Ujú. embargo, desde el corazón de diferentes iniciativas que implementamos en el país, seguimos trabajando con la cuestión de turismo, principalmente con cuestiones de turismo comunitario, turismo, ecoturismo, que son manejados principalmente por comunidades de pueblos indígenas o comunidades locales, ¿no? Ujú. Y bueno, en realidad, aunque somos una organización global, como decía, que tenemos presencia en 93 países, Sí, en recursos humanos creo que no somos tan grandes, ¿no? Somos sí. alrededor, creo que como de 2.500, 2.700 personas en todo el mundo, pero que creo que hacemos un trabajo de transformación bien, bien, bien interesante y bien bonito, ¿no? Y que a final de cuentas, pues tiene repercusiones sobre la conservación, ¿no? de los recursos naturales Ujú. y de la biodiversidad y todo lo que esto implica, ¿no? Sí, es bien importante este tema, ahora sí que no lo tenía yo tan, tan ubicado, también fue para mí una sorpresa al tratar de investigar un poco de ustedes. Esto precisamente que hablas de empresas turísticas, ¿no? Que también necesitan una certificación. ¿Y por qué te digo que me llama mucho la atención? Porque precisamente ayer, leyendo la BBC de News, encontré una información que me llamó mucho la atención, que decía que a partir de esto que estamos viviendo, de esta pandemia, va a ser difícil volver a la normalidad, va a ser una nueva normalidad, pero dentro de eso también Normalidad, está claro. la forma en la que vamos a viajar, porque los viajeros
tenemos esa necesidad de volver a hacerlo, pero ya no va a ser lo mismo, vamos a tratar de buscar lugares sin tanta aglomeración, incluso la industria o la empresa turística va a cambiar, ¿no? O sea, su forma de ser. Y ahora, considerando que ustedes tocan este punto importante de hacer un turismo más sostenible, va a ser, no sé, como una ayuda saber que cuando uno quiera viajar y ustedes ya lo hayan certificado, va a ser una forma pues interesante de decir, bueno, ya está certificado, sabemos que tiene procesos sostenibles, que es una empresa responsable, socialmente responsable, y entonces eso va a ser un plus. ¿A qué vengo con todo esto? A que también me llamaba la atención que me platicaras un poquito sobre la certificación que ustedes dan, Ujú, no solamente esa ujú. industria, a empresas productoras, a los que hacen empresas, forestales, sino también a las empresas turísticas, ¿no? Sí, justo, ¿no? Tenemos un poco lo que comentaba es, hasta hace un par de años trabajábamos mucho en temas de certificación agrícola, pecuaria, en cuestiones de turismo y también en la certificación forestal. Después de esta fusión, como te Sí. comentaba, se decidió que el tema, teníamos un área de negocio que se llama Rainforest Alliance Certification. Entonces, esa área de negocio se Ujú. decide que ya no la íbamos a tener más. Entonces, dejamos de trabajar estrictamente en cuestiones de certificación de turismo y de cuestiones forestales, ¿no? Que a final de cuentas, en el tema tanto de Sí. turismo como en lo forestal, éramos un cuerpo certificador de un estándar como el del FCC, el Forest Stewardship Council, de, para temas forestales, y el del Global Sustainable Travel Council para temas de turismo. En el Sí. tema agrícola y pecuario, el estándar de certificación sí es un estándar que nos pertenece a nosotros como organización, y que justo estamos por lanzar la nueva versión del estándar de certificación para fincas agrícolas y de cadena de custodia para todos aquellos que hacen transformación de algún insumo agrícola, ¿no? Dentro de este tema de la certificación agrícola estrictamente, pues es un estándar que, como te decía, pertenece a Rainforest Alliance, y para lo cual nosotros como organización podemos brindar asistencia técnica a los grupos, diferentes grupos de productores para que alcancen esta certificación, pero que hay terceros o estos cuerpos certificadores o entes certificadores que son los que verifican que se cumpla con los criterios que están descritos en la norma de certificación. Claro. A final de cuentas, yo siempre digo que la certificación es como la cereza del pastel, ¿no? Es como es como la punta del iceberg que todos podemos ver y que podemos ver en productos como aguacates, jitomates, cacao, café, etcétera, ¿no? En México tenemos Ujú. alrededor de 65 productos agrícolas certificados, pero en el mundo son muchísimos, ¿no? Sí. Y eso es justo lo que vemos, ¿no? Vemos ese sellito de la ranita en estos productos, pero lo que no vemos es todo lo que hay detrás de esa certificación, ¿no? Y que Ujú. tiene que ver mucho con todo esto que hemos estado platicando, que tiene que ver con el cambio de las prácticas de uso de suelo que hacen los pequeños productores, ¿no? Y cómo migramos estas cadenas de valor hacia cadenas de valor sostenibles, en donde el eje ambiental, social y económico son fundamentales, ¿no? Tú hace ratito mencionabas que lo social obviamente no está desligado de lo ambiental, ¿no? Están infinitamente y estrictamente ligados, ¿no? Ujú. Ambos conceptos, y obviamente tienen un impacto sobre el tema económico, ¿no? Pero volviendo al tema de la certificación, pues sí, es como justo
como este plus o esta cerecita del pastel a la que llegan los productores después de hacer una transformación bien grande en las fincas en donde se producen o en los territorios en donde se producen diferentes commodities o productos, ¿no? Y un poco para el tema turístico, aún hay alrededor de 27 hoteles que son los que tenemos en México, que todavía tienen el certificado Rainforest Alliance, pero que eventualmente van a seguir certificados, pero bajo otro sello, ¿no? Entonces eso es importante. Sí. Y aquí lo importante también es mencionar que dentro de estos hoteles y operaciones turísticas certificadas, pues hay de todo, ¿no? Hay desde cuestiones de turismo comunitario hasta grandes cadenas hoteleras en México, en donde la noche puede ir de hasta los $3,000 o $4,000, ¿no? Entonces eso es bien interesante y demuestra como el compromiso de este sector hablando del sector turístico, con temas de sostenibilidad, de inclusión de las comunidades circunvecinas a sus propiedades en el trabajo que se hace en los hoteles, a cambiar sus cadenas de suministro. Entonces es bien, bien interesante, ¿no? Sí, sin duda. Suena bastante interesante, no sencillo, pero me encantó a mí haber tenido pues aquí datos de ustedes y sobre todo pues esta infografía en donde habla de algo que nos interesa bastante a los que nos dedicamos al medio ambiente, este tema de que han logrado la conservación de paisaje pues de muchas hectáreas en Guatemala, Camerún, México, y creo que es a donde tendríamos que voltear un poco más para decir, puede haber negocios sostenibles, sí los puede, sí se logra y no es tan complicado como a veces mucha gente le teme, ¿no? A entrarle a esto como, híjole, es que es por moda, ¿no? No es una moda, es gente que ya lo ha hecho desde hace muchos años, lo ha logrado y a lo mejor no, en un principio puede ser un logro pequeño, pero ya cuando hablamos de hectáreas en varios países es muchísimo y sobre todo que más de 60 países, más de 2 millones de productores, 7 millones de hectáreas con certificación en agricultura, o sea, es muchísimos temas, es algo bien grande, bien global y me encantaría saber, para cerrar esta conversación contigo, Edgar, ¿cuáles son sus próximos, qué planes tienen, cuáles son sus próximas metas, si es que se puede decir algunas o están en top secret? ¿Qué pretenden ahora Rainforest? ¿Cuál sería ahora sí para ustedes la cereza del pastel? Pues sí, mira, justo por ejemplo, en el caso de México, creo que esta cereza en el pastel es una iniciativa que hemos lanzado hace casi un año, hace un año la lanzamos, que se llama Mercados por un Futuro Sostenible, ¿no? Y que es básicamente una plataforma en donde estamos invitando a diferentes involucrados o stakeholders, por así llamarlos, desde asociaciones de productores, empresas que agregan valor a un producto en específico y obviamente el sector empresarial, ¿no? O la iniciativa privada. Afortunadamente hemos tenido como una muy buena respuesta a esta iniciativa de Mercados por un Futuro Sostenible y es que es donde buscamos como conjuntar a todos estos diferentes actores que están incidiendo sobre un territorio, un paisaje en específico y que puedan hacer negocio entre ellos, ¿no? Y que se puedan hacer esos links entre los pequeños productores y la iniciativa privada de manera directa, pero también con un tema en donde la iniciativa privada puede invertir en estos procesos de transformación, ¿no? De transformación hacia la sustentabilidad, ¿no? Entonces, ahorita, dentro de esta iniciativa o de esta plataforma de Mercados por un Futuro Sostenible, tenemos ya como grupos de productores que forman parte de ella,
productores de café, de cacao, de mango, y de algunos otros productos, así como también a otras ONGs que también están trabajando como en este mismo sentido, y también, obviamente, a empresas, ¿no? A empresas que creo que son como fundamentales que formen parte de esta plataforma y de esta iniciativa. Esto es en el caso de México, y bueno, a nivel global, trabajando mucho sobre el tema de la certificación en diferentes productos, porque a final de cuentas la certificación nuestra incluye como 217, 220 criterios que conforman el estándar de certificación, pero en donde hay temas como que súper, súper importantes, ¿no? Obviamente desde temas y cuestiones ambientales, pero también están incluidas temas sociales como erradicación de trabajo infantil, erradicación de trabajo forzado, cuestiones de salarios dignos, salarios justos, seguridad social para los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un estándar de certificación como súper completo, súper holístico, que aborda diferentes temas, y que sí nos da como esa pauta nos da esa pauta de ir diciendo que sí estamos llegando a niveles de sostenibilidad, de producción sustentable con un alto estándar, ¿no? Entonces, Sí. eso es en lo que nos estamos enfocando mucho, pero también en cuestiones de género, por ejemplo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en México y en muchos otros países de África, de Asia, el tema de usos y costumbres es un tema como muy arraigado, ¿no? Y en donde se ve que se sigue en algunas comunidades, se sigue viendo que el papel de la mujer está un poco relegado a la casa, a los hijos, etcétera, pero también trabajamos mucho en eso, ¿no? En cómo empoderamos a las mujeres para que también entren en estos esquemas, no solo de producción, sino también de mercado, ¿no? Claro. Y que tengan también ellas como todo ese desarrollo de capacidades técnicas, humanas, empresariales, financieras, contables, etcétera. Entonces también trabajamos mucho en eso, y también con jóvenes, ¿no? El trabajo que hacemos con jóvenes es importante, pues porque a final de cuentas nosotros vemos en los jóvenes como esta nueva generación que se va a quedar encargada de todo esto, ¿no? Entonces, tenemos también mucho trabajo con jóvenes en distintos países, no solo de la región, sino del mundo, también desarrollando como estos nuevos liderazgos, ¿no? Con los jóvenes chicos y chicas, y que es bien interesante ahí, ¿no? Como básicamente las que primero responden a todo esto son las mujeres. Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, en México sabemos que todo este tema de los ejidos, de las comunidades, está dominado por los hombres, ¿no? Sí. Entonces, hay un grupo o varios grupos de mujeres con las que estamos trabajando en cuestiones de nuevo liderazgo, de creación de nuevos liderazgos, que están interesadas en poderse insertar en nuestros espacios de toma de decisiones en cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Muy interesante trabajar también en el mismo, vamos como por el mismo camino de cumplir con estos propósitos de desarrollo sostenible, en el que, bueno, manejamos el tema ambiental con lo social, lo vinculamos para también luchar contra estos temas de género, equidad, igualdad. Entonces, es como tratar de hacer como, no sé, una apuesta muy completa, y pues, Edgar, yo estoy encantada de haber conocido un poco más de ustedes como
pues como organización que son, y sobre todo pues estaré más contenta de que próximamente, ya saben, este espacio va a estar abierto para cuando ustedes gusten una campaña, lo que quieran. Este espacio es completamente abierto a esas buenas noticias, a esos buenos temas, a las cosas que brindan un buen ejemplo y que nos ayudan a nosotros, a los que estamos dedicados. En mi caso, yo desde la trinchera del periodismo ambiental, pero habrá quienes lo hagan desde el tema de estar ya súper metidos en la defensoría de los pueblos, en la defensoría del medio ambiente, en todo esto. Son buenas noticias, es algo positivo y bueno, estos micrófonos estarán abiertos. Edgar González, te agradezco tu tiempo y sobre todo pues el interés de platicar con su servidora. Muchísimas gracias, Abril y a Mood TV por la invitación. Y solo me gustaría terminar con un pequeño comercial. Justo ahorita, Sí. con este de la pandemia generada por el COVID-19, estamos justo en medio de una campaña de recaudación de fondos que será destinada para aquellos y aquellas comunidades y grupos de productores, etcétera, que han sido impactados de una manera muy grande, no solo en México, sino alrededor del mundo. Entonces, pues yo los invitaría a todos a visitar el sitio de Rainforest Alliance, la página, pero también el Instagram, y ahí podrán encontrar más información sobre esta campaña que estamos ahorita lanzando. Muy bien, pues ahí vamos a compartir la información que ustedes están generando en mis redes sociales, como siempre. Y bueno, Edgar González Godoy, gracias por esta comunicación con nosotros y pues seguimos en contacto. Ya quedamos en que vamos a seguir siendo parte de su alianza para dar buenas Muchas noticias. gracias. Lo por que supuesto. yo puedo hacer y como yo puedo ayudar es esta forma solamente de compartir la información. Así es que, bueno, pues espero que de algo nos sirva, sobre todo porque sí, de esta recaudación es importante, mucha gente, y te lo digo, en todas las trincheras, en todos los ambientes, en todos lados, nos vienen tiempos difíciles, pero bueno, vamos a tratar de salir de esta como hemos salido de muchas otras. Así es que, Edgar, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos a la orden. Perfecto, gracias. Y bueno, también agradecer muchísimo allá a Mood TV, a los chicos que me están ayudando desde allá, a Ana y también a Fernando, creo que anda también por allá, Edgar también, Juanma, todos los que están haciendo posible que lleguemos hasta sus hogares, sobre todo pues el tiempo, la disposición y gracias porque yo todavía estaba un poco temerosa lo podré hacer, es que no sé usar Zoom, es que no sé cómo transmitir de mi casa, es que mis hijos no van a atravesarse en cualquier momento, pero no, miren, todo salió perfecto. Y por supuesto que nos vemos dentro de 8 días con más información, con otros temas, buenas noticias, tratando un poco de mitigar lo que nos está pasando. Quiero también mandarle un gran saludo y de corazón, buena vibra y que ojalá salgan pronto de esto, a una querida amiga de Madre Tierra, Mirel, ella incluso fue la primera que hizo el primer programa con nosotros sobre moda sustentable. Su familia pues ha sido de las personas que se han visto afectadas en esta pandemia y a tener un familiar que falleció, entonces ella manda un mensaje bien interesante, de verdad quédense en casa, no nos están pidiendo mucho más que quedarnos en casa, así que mucha gente se burla y dice, estoy siendo héroe, pero sí, por favor, hagámoslo por las personas que se han dedicado a cuidarse, que se han guardado en sus hogares, a pesar de que muchos, bueno, no vamos a tener un regreso fácil, porque tuvimos que dejar muchos trabajos, tuvimos que dejar la cotidianidad, nuestros hijos tuvieron que dejar de lado su vida normal. Así es que, como lo dice Mirel, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo. No sé, no tengo palabras para decirte que estoy contigo y que te aprecio mucho. Así es que ánimo y ojalá que pronto llegue la resignación a tu familia y que todas las demás personas que están ahorita pensando que esto no existe, que esto no te va a pasar nada, por favor hágalo por respeto a las personas que sí están creyendo y que tienen miedo, que están en su casa con miedo, hágalo por ellos. Así es que les agradezco mucho, cuídense, nos vemos la próxima semana, que tengan un gran día. Adiós.